2023, también 2022, el traspaso de Corfo al Tesoro fueron por montos más grandes de lo que han sido otros traspasos históricamente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por una razón muy simple, porque había un precio muy alto del litio y por lo tanto habían ingresos muy grandes del litio que llegaron a Corfo, así como también hay otros ingresos que llegaron directamente al Tesoro y por lo tanto era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país. Yo estoy seguro que quienes están viendo esta entrevista entienden perfectamente bien que si uno un año en particular tiene más ingresos y tiene urgencias sociales en materia de seguridad, por ejemplo, con la necesidad de más carros para los policías, si necesita abordar nuestro desafío en materia de salud, en materia de vivienda, es normal que los recursos que tiene el país, en este caso los recursos por un mejor precio del litio, justamente se puedan gastar en estas prioridades que son las prioridades que hemos definido en materia presupuestaria. El 2023, también el año 2022, bueno, y también el año 2024, siempre se ha gastado los recursos que se han comprometido en la discusión presupuestaria. Por lo tanto, quienes han señalado que, por ejemplo, el 2023, a propósito de esto, se habrían gastado más recursos de lo que señaló, eso no tiene ningún asidero, sino que es probablemente o desinformación o mala intención. Otras personas han planteado que esto podría haber implicado una reducción del patrimonio de Corfo. Eso tampoco es estrictamente cierto. Si uno toma el patrimonio de Corfo que existía cuando nosotros asumimos el gobierno, es básicamente el mismo que existe actualmente. Por una razón muy simple, insisto, porque efectivamente se sacaron más recursos, pero se sacaron los recursos que estaban existiendo de manera extraordinaria a propósito del precio más alto del litio. A su vez quiero señalar que Corfo ha tenido durante el periodo del gobierno del presidente Boric un mayor protagonismo de lo que tenía históricamente, está liderando el tema del hidrógeno verde, tiene un rol muy relevante en materia de litio. Creamos el programa presupuestario de desarrollo productivo sostenible que ha permitido en estos 3 periodos presupuestarios un aumento de un gasto en torno a los 400 millones de dólares para aumentar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Así que finalmente mi llamado en esto es a subir un poco la calidad del debate, a informarse mejor. Hay personas que han opinado que son de oposición, que saben perfectamente bien que todo lo que se ha hecho es razonable. Si se les preguntara, digamos, a autoridades anteriores que han estado haciendo a la dirección de presupuesto, probablemente también tendrían una visión similar. Así que para nosotros es bien sorpresivo y espero que con esta aclaración todo quede más nítido. Ministro, la duda está en qué pasa con esos 1.500 millones de dólares de los que habla el reportaje de Clinic, que apuntan a que implicó la venta de activos financieros y un daño patrimonial para Corfo. ¿Qué pasa en particular con ese caso? ¿Por qué se hace esa distinción? ¿Y por qué en ese caso el vicepresidente ejecutivo de Corfo se abstuvo aludiendo a que había un daño patrimonial? Sí. A ver, parto por la primera parte, que es la discusión patrimonial general. Como he señalado, si uno toma el inicio del gobierno y lo compara con la situación actual, no hay un deterioro en el patrimonio de Corfo. Pero el patrimonio de Corfo mejoró durante este gobierno y luego volvió a suceder. Bueno, insisto, porque lo que sucedió es que hubo ingresos extraordinarios a propósito del litio y yo estoy seguro que las personas que están viendo esta entrevista, que saben que el país tiene una serie de urgencias sociales, urgencias en materia de salud y también urgencias productivas, es razonable que esos recursos se utilicen justamente para las necesidades del país, como ocurre en todos los ingresos de todas las materias, ¿no es cierto? Cuando hay más ingresos del cobre, cuando hay más ingresos del litio, cuando hay más ingresos que tienen esta naturaleza, uno en general busca que esos recursos se puedan utilizar y además, y voy a ir al tiro a la discusión patrimonial específica, además el gobierno desde el año 2024 creó una regla de cómo gastar ingresos extraordinarios del litio, de forma tal de que si en los años sucesivos hay ingresos del litio que están por sobre lo esperado, por sobre lo que ha sido la historia, una parte de esos recursos finalmente se gasten y se guarden y no se gaste todo. Ahora, en particular en lo que se refiere a el patrimonio en activos financieros, que es específicamente lo que usted me está preguntando, si uno toma el inicio del gobierno, el patrimonio en activos financieros estaba en torno a los 160 millones de dólares. Si uno toma la situación a final del año 2024, ese patrimonio en activos financieros es 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, también en ese caso ha habido un aumento muy sustantivo y es normal, insisto, de que cuando se tienen recursos
y esos recursos no se retiran inmediatamente, esos recursos se compran, permiten comprar activos financieros para que esa plata rinda en el corto plazo y después cuando hay que venderlo hay que vender esos activos financieros. No hay ninguna anomalía en aquello. ¿Pero por qué se habla de un daño? ¿Cómo se entiende que en los tiempos de pandemia se hayan gastado cerca de 1.000 millones, o al menos se haya solicitado cerca de 1.000 millones para una situación de emergencia sanitaria y ahora esos montos son prácticamente el triple? Por una razón muy simple, porque ha sido durante el año 2022 y el año 2023 que tuvimos un precio muy por sobre el promedio histórico del litio. El promedio histórico del litio antes de nuestro gobierno había estado bajo los $10.000 y llegó a estar a $80.000 incluso. Entonces es natural, insisto, que si por alguna razón, en este caso la evolución del precio del litio a nivel mundial, nuestro país tiene más recursos y tiene las necesidades, por supuesto puede gastar esos recursos. Ahora en esto quiero ser muy claro. He visto incluso personas con un rol de liderazgo en la oposición que han dicho que a propósito de estos recursos se gastó más de lo comprometido. Eso no es cierto. El 2023 hubo un compromiso de gasto y un compromiso además de regla fiscal, y tanto el compromiso de gasto como el compromiso de regla fiscal se cumplió perfectamente. Por lo tanto, es tal vez una estrategia para desinformar, es para lograr una cuña, pero nuestro llamado es que se discuta estos temas con seriedad y con responsabilidad, sobre todo en el caso de las personas que entienden perfectamente este tema y que saben que no hay nada irregular en este caso. Pero no queda claro qué es lo que pasa con el vicepresidente ejecutivo de Corfo que aludió a este daño patrimonial, qué es lo que pasaba el 23 de noviembre del 2023, ¿sí? Con esa petición de 1,5 millones de 1.500 millones de dólares. Sí. Todas las solicitudes que hubo caben dentro del marco de lo que he señalado. Es decir, fueron recursos extraordinarios que se tuvieron a propósito del litio y la decisión del gobierno fue utilizar esos recursos en las necesidades del país. Es muy razonable que cuando uno, bueno, habría que preguntarle a José Miguel, pero es muy razonable que cuando uno dirige una institución, en particular en la persona que preside Corfo como vicepresidente ejecutivo, es muy razonable que él vea este problema desde la perspectiva específica de Corfo, pero lo que les corresponde a los ministros es ver este problema desde las necesidades del país, del bien común. Ministro, para mayor transparencia, ¿en qué se utilizaron estos dineros en particular? ¿Y qué le responden a las personas que dicen que acá hubo una irresponsabilidad fiscal? A ver, irresponsabilidad fiscal no había en ningún caso, insisto, el año 2023, que es el que se refiere a este reportaje, se cumplió el nivel de gasto del país y además se cumplió la meta fiscal. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 2021 había habido un déficit fiscal de más de 8%, y el 2022 incluso logramos tener un superávit fiscal. Por lo tanto, la responsabilidad fiscal no está en cuestión en este caso. Ahora, si la pregunta es ¿en qué se gastaron estos recursos? Bueno, estos recursos se gastaron en lo que se gastan los recursos del presupuesto. No es que, como ustedes bien saben, los ingresos que entran al fisco no es que se gastan en una cosa específica, sino que entran al presupuesto general del fisco y eso después se distribuye de acuerdo a lo que especifica la ley de presupuesto. Y en la ley de presupuesto nosotros hemos definido orientar el gasto del país a las urgencias sociales. Entonces, ¿en qué se ha gastado esto en términos prácticos? Bueno, esto se ha gastado en más vehículos para carabineros, esto se ha gastado en lograr las ambiciosas metas en materia de vivienda, esto se ha gastado en abordar los desafíos de listas de espera, esto se ha gastado en desafíos tan importantes como el copago cero, es decir, esto se ha gastado de acuerdo a las prioridades del país. Y algo que también es muy importante para el Ministerio de Economía, esto también se ha gastado en aumentar de manera bastante relevante lo que el país gastaba en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Yo quiero señalar que cuando nosotros llegamos al gobierno y el 2022 vimos este aumento de los precios del litio, junto a José Miguel Benavente, de hecho, planteamos al gobierno que debíamos gastar más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y hemos, si uno toma el presupuesto 2023, 2024 y 2025, ese presupuesto va a haber aumentado en torno a $300 millones asociados al programa de DPS, Desarrollo Productivo Sostenible. Así que no solo se han abordado las urgencias sociales, que por supuesto son los temas más relevantes, inmediatos para quienes nos están escuchando, sino que además se han gastado también estos recursos en fortalecer la capacidad productiva del país en el largo plazo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, refiriéndose y respondiendo a esta publicación que da cuenta de millonarios traspasos de dinero, $3,5 millones en el año 2023 desde Corfo al gobierno, y que explicaba serían excedentes por la explotación del litio y que se ocuparon para las prioridades del país. Esto no fue público en su momento, se conoce ahora y es por eso que sale el ministro a explicar y dar declaraciones respecto de esta solicitud que habría llegado desde el
Ministerio de Hacienda hacia Corfo y es por eso el traspaso de 3,5 millones de dólares en el año 2003, dinero que fue requerido por el Ejecutivo pero que no se hizo público en aquella oportunidad. Estábamos nosotros en conversación